Hola, hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches a todos ustedes desde Loja para Ecuador y el mundo. Estamos empezando una vez más el programa Sin Tapujos a través de la plataforma de Primer Reporte, que semana a semana nos citamos a esta hora para conversar de los temas inherentes a nuestro diario convivir. Sin duda, de manera directa, frontal, como su nombre lo dice, sin tapujos es la idea de entendernos mejor de esa forma, ¿no? Así que bienvenidos a todos ustedes. Gracias por la deferencia permanente de acompañarse con nosotros y estar pendientes para conversar de manera múltiple en esta propuesta comunicacional alternativa, gracias al nuevo invento de las redes sociales, ¿no? Que después de la imprenta, este es el segundo invento más grande de la humanidad que, como sabemos, ha permitido multiplicar las voces, diversificar las opiniones, y eso es bueno, bien utilizado también. Así que bienvenidos a todos ustedes. Saludamos también a nuestros amigos y colegas del periódico digital El Zamorano en Zamora Chinchipe, y por supuesto ellos están compartiendo, retransmitiendo esta entrevista a través de Primer Reporte. Saludos para todos ustedes y bienvenidos una vez más. Bueno, el tema político está en el primer punto de la agenda de discusión en la opinión pública, porque faltan nada más algunos meses para ir a las urnas a elegir asambleístas provinciales, asambleístas nacionales, parlamentarios andinos. Hay que decirlo que nadie sabe lo que hacen estos señores, pero hay que elegirlos porque así están. Ni siquiera se los conoce quiénes son al final, pero pues finalmente se da un veredicto de quiénes serían los ganadores a estos señores que van a ser electos, ¿no? Los denominados parlamentarios andinos, y por supuesto elegir el nuevo presidente para este país. De tal manera entonces que es muy importante la discusión de conocer, de poner en evidencia quienes aspiran a representar, en el caso de la provincia de Loja, a esta provincia que desde un sector pues siempre se reclama la falta de eficiencia, la falta de eficacia a la hora de la representación, pero por otro lado también pues se entiende que algo mismo están haciendo, quizá en algunos casos de manera focalizada, y eso hace que de alguna manera se legitimen en la opinión pública incluso. Bueno, entonces, como decíamos, las organizaciones políticas ya están definiendo quiénes van a ser sus candidatos o sus precandidatos. Y por supuesto, en este espacio, en esta plataforma digital, se ha decidido conversar con cada uno de ellos durante todo este tiempo, principalmente con los que hacen cabeza de lista, para conocer su propuesta, su posición ideológica incluso, porque efectivamente parece que estamos en una disyuntiva en el país entre elegir un gobierno de izquierda o un gobierno de derecha, aparentemente, ¿no? Desde la discusión política, aunque en la práctica ya vamos a darnos cuenta que son la misma cosa. Bueno, entonces decíamos, la idea es conversar con todos ellos y hemos querido empezar en Sin Tapujos con Jorge Jaramillo Villamagua. Él es un abogado de profesión, representó a esta provincia en la viceprefectura, en binomio con Rubén Bustamante, el actual asambleísta por la provincia de Loja. Si no estoy mal, fue el primer viceprefecto electo por votación popular, y por supuesto eso permitió hacer ser un poco visible en la opinión pública, ¿no? De tal manera que entonces queremos invitarles a que se puedan quedar con nosotros al tiempo de darle la bienvenida al doctor Jorge Jaramillo Villamagua, y pues con lo que empezaríamos, cómo así le tentaron como para regresar de nuevo al ruedo político. Bienvenido, doctor, buenas noches. Creo que ahí no teníamos micrófono. Ahí estamos bien, ¿verdad? Sí, ahí escucho, doctor. Buenas noches.
Gracias, mi estimado Wilman. Nuevamente un saludo cordial para usted y para su programa Sin Tapujos. Un abrazo cordial a través del Zoom, porque el confinamiento pues, nos impide estar presentes presencialmente para poder desarrollar esta entrevista como en los buenos tiempos con usted en la radio. Efectivamente, Wilman, desde hace varios meses tuvimos un acercamiento con el partido Avanza, Listas 8, en función de propender a la capacitación política de sus adherentes, de sus militantes, hablar de temas de relevancia nacional, provincial, a conversar respecto a la marcha del país, a las leyes, a su funcionamiento, a cómo va el tema de las reformas constitucionales que se tramitan en la Asamblea Nacional. Entonces ese acercamiento fue importante, fue fundamental. Luego vino las conversaciones con la dirigencia en función de impulsar un proceso interno de elecciones primarias en donde prevaleció la unidad. Eso es importante dejar sentado, Wilman, a diferencia quizás de otras organizaciones políticas, fue lo que me hizo meditar y muy profundamente, Wilman, dado la actual situación coyuntural en función de las diferentes candidaturas, tanto a nivel nacional cuanto a nivel de las diferentes representaciones que usted muy elocuentemente ha descrito y el accionar de cada una de ellas. El momento es complejo para el país, Wilman, el momento es crítico, no solamente por la crisis económica, por la crisis sanitaria que estamos atravesando en el Ecuador y en la mayor parte de países del hemisferio, sino lamentablemente porque en el Ecuador se ha salpicado esta cruz pesada que le ha tocado cargar al pueblo ecuatoriano con actos de corrupción execrables, miserables y que no deben tener olvido, principalmente porque nuestra gente está enfermándose, está muriendo. Hubo un momento, recordará usted, que no tenían nuestros conciudadanos ni siquiera para comprar los ataúdes, no tenían para enterrar a sus muertos y gente inescrupulosa haciendo sus travesuras, poniendo de manifiesto las más bajas miserias humanas en función de enriquecerse como que el fin de un ser humano fuera acumular dinero, acumular fortuna. El fin de un ser humano, Wilman, y ese es quizás la causa principal que me motivó a participar en este proceso de precandidaturas, porque todavía estamos hablando de precandidaturas, pese a que el día de hoy, 31 de agosto de 2020, concurrimos con la lista electa por parte de nuestra organización, el proceso de primarias, a aceptar las candidaturas. Y decía que la motivación principal es de que normalmente los ciudadanos desarrollamos nuestra actividad, en mi caso profesional, desde hace más de 20 años, cuando me gradué de abogado de los tribunales y juzgados de la República, en el libre ejercicio de la profesión, en la función pública, desempeñando algunas dignidades de cargos de libre remoción. Wilman, no sé si le conté alguna vez, yo fui procurador síndico del municipio de Puerto Quito, en el noroccidente del Pichincha, de 24 años de edad. Yo viajé, yo emigré, fui un migrante. Eso es nuevo. Sí, me fui a trabajar allá. Pero antes de ir al tema, Bueno, le voy a contar todo eso, pero la motivación, sí, la motivación principal, lo que pasa es que no le contesté, fue ya, que personas que nos hemos preparado durante nuestra vida, ¿no es cierto? Tenemos dos opciones. La primera, dedicarnos a nuestras actividades, como les decía, y aplicar la política del avestruz, que es coger la cabeza y meterla en un hueco y desentendernos de la realidad local y nacional, ¿verdad? Esa es la una opción. Quizás la más fácil, la más tranquila, cuando tenemos una profesión que nos respalde, tenemos una actividad pública o privada y podemos trabajar, pero esa no es la solución. Estamos viendo la credibilidad de la Asamblea Nacional en un 3% con tendencias a la baja. Históricamente esto no ha ocurrido en la vida democrática republicana de nuestro país. De 137 asambleístas, Wilman, 60 con procesos penales y avanzados. No es que aquí está en una investigación previa solamente, procesos avanzados, lo que implica lamentablemente que los asambleístas se dedicaron a cualquier cosa menos a legislar y fiscalizar para su pueblo. Entonces,
esto ha despertado en mí y ha sido una decisión difícil. He tenido que reunirme con mi familia, con mis hijos, con mi esposa, con mi padre, con la familia muy cercana, porque en definitiva las circunstancias actuales en donde la clase política tiene credibilidad cero. Si la Asamblea no tiene credibilidad, la clase política tampoco. Entonces, quizás la situación es altamente compleja, pero alguien tenía que hacerlo, Wilman. Alguien tenía que decir, a ver, esta es mi hoja de vida, esta es la preparación, he desarrollado estos estudios durante toda mi vida y aquí está la propuesta para la hoja sobre la que hablaremos un poquito más adelante, si el espacio me lo permite. Acuerdo. Esas son las motivaciones principales, Wilman. Sí, déjeme decirle, doctor, que cuando salió esto en las redes sociales, me sorprendió mucho el hecho de que usted regrese al ruedo. Personalmente creo que usted es una buena persona, un gran profesional en el tema de la abogacía. En su paso por la viceprefectura, quizá una otra novatada por el hecho de ser un cargo nuevo, a veces sin tener ni siquiera funciones específicas, por ahí quizá, pero el resto, pues todo bien, diríamos, ¿no? Pero lo que a mí me sorprendió es por qué un perfil así se embandera de una lista en un movimiento enormemente sospechado, cuyo máximo líder, aunque a última hora creo que lo hicieron al lado, pero está preso, si no estoy mal, o está prófugo, por haber quebrado la grande institución pública que tenemos acá los afiliados, que es el IES, que ahora mismo está en soletas. O sea, meterse en la casa de alguien así, hombre, valoró eso, vale la pena. ¿Por qué en Avanza, hombre? Es una reflexión muy coherente la suya en función de que Avanza es un partido político, ¿no es cierto? Es un partido del centro. Creado por nosotros. Y quizás sin querer devolverle, mi estimado Wilman, una pregunta a una inquietud suya, porque a veces, ¿no es cierto?, cuando nos entrevistan, nosotros devolvemos una pregunta al periodista. No es mi estilo, de entrada le digo, sino contestar las inquietudes de la opinión pública, que es como uno lo debe hacer. Pero solamente yo le quiero hacer una reflexión, Wilman. ¿Usted cree que por los actos de corrupción de un miembro de un partido político, por más alto dirigente que sea, ¿no es cierto?, esto no le da la patente de corso para hablar a nombre de una organización donde hay gente buena, donde hay gente honorable? El director provincial de Avance es el arquitecto Yamil Burneo. ¿Qué podemos decir de Yamil Burneo, por ejemplo? El candidato a la Asamblea Nacional es Javier Orti, un académico de primera línea. ¿Qué podemos decir respecto a Javier Orti? Entonces, Ramiro González fue el fundador de Avanza, con otros ciudadanos y ciudadanas que seguramente abrazaron un sueño, como alguna vez también, ¿no es cierto?, muchos ciudadanos creímos en el proyecto de Revolución Ciudadana, y Ramiro González se desvió de causa por estos actos de corrupción. Ramiro González, dentro de la organización Avanza, fue expulsado, Wilman, en el año 2018. No es que a última hora, perdón, ahí sí con todo respeto. En el año 2018 yo tengo copia y le puedo hacer llegar en cualquier momento a su correo electrónico para que la analice, para que la revise, de la carta de expulsión por parte de la Comisión de Disciplina del partido político Avanza. Es decir, Avanza hizo lo que no hizo el Partido Social Cristiano cuando Joffre Torbay hizo el negociado de los recolectores de basura, lo que no hizo la izquierda democrática, con todo respeto a las organizaciones, solo son ejemplos, ¿no es cierto? César Verduga se fue llevando el dinero en maletas, ¿no es cierto?, de la corrupción, y así un sinnúmero de partidos políticos. Yo rescato de que en toda organización política, ¿no es cierto?, hay gente buena, Wilman. No podemos satanizar también a un movimiento político. A ese nivel. En mi caso, yo con Ramiro González, ¿no es cierto?, no tengo ni he tenido absolutamente nada, ni siquiera fui funcionario del IES en la época de Ramiro González, porque también algo que usted no sabía es que yo también fui asesor del IES en Quito, del Hospital HK Andrade Marín, luego de mi desempeño en el municipio de Puerto Quito y también en el Seguro Social Campesino de Quito, para finalmente, a través de un cambio administrativo, vine a trabajar en la administración del doctor Edison Castillo. Ahí volví a Loja, Wilma, mire. Por eso le quería contar un poco también de mi vida profesional. De acuerdo, pero doctor, vamos a suponer que usted llega a la asamblea
y este señor Ramiro González va a tener que seguir enfrentando procesos legales. Ahí le van a pedir el favor para salvarlo el pellejo, para cabildear con un asambleísta, porque ellos van a decir, yo tengo un asambleísta en Loja que es de Avanza que No, tiene que no. darme el favor de No pronto. tiene Entonces, absolutamente nada en Loja, ni en Azuay, ni en Cañar, ni en ninguna provincia del Ecuador, porque vuelvo y repito, él está fuera de la organización. Y como persona, tampoco, ¿no es cierto?, he tenido contacto en mi vida, a no ser cuando fue ministro y yo desempeñaba el cargo de la viceprefectura, ¿no es cierto?, y llegó al gobierno provincial a una reunión de trabajo por temas del ministerio que en ese entonces regentaba mucho antes de su llegada al IES. Ahí fue la única vez que lo conocía Ramiro González, ¿no es cierto? Y pues de ahí siguió el curso de su vida como todos los seres humanos, ¿no? Usted tiene una línea de vida en donde puede tomar hacia la izquierda o hacia la derecha. Este claro, ciudadano pero no, lamentablemente escogió un mal camino, entonces, perdón, solo para terminar, Wilman, entonces él debe responder por sus actos, así como su entrevistado de esta noche debe responder por los suyos. Entonces me gustaría que me permita responder por los míos, mi estimado Wilman, con todo el cariño y respeto. es un asunto que pues usted se entra, se asume de inquilino en una casa enormemente sospechada. Pues ese es el punto. No, la Entonces, casa, no, no, mi querido Wilman. No, ahí sí, pero perdóneme, es ahí que, sí mire, discrepo o sea, abiertamente con usted. O sea, la ¿por qué casa la casa? dio recursos públicos de los afiliados. O sea, O usted sea, quiero que a mí ese, me metan la mano al bolsillo y me arranchen el santo y la limosna, como se dice en los pueblos. No, no. Tranquilo, Wilman. Ramiro González fue no le expulsado. parece, no Si le parece que estuviéramos este va a en ser una un lastre. entrevista en vivo, yo tomaría la carta de expulsión y le indicaría, le pasaría como lo hizo en Ecotel, en donde la ataqué. Y Me efectivamente, temo que durante toda la bueno, campaña usted va a tener que explicar y gastar mucho tiempo tratando de no, explicar este tipo de cosas. sabe que no. Y es un lastre Ahora que le va a estoy tener explicando porque realmente. usted toda la entrevista a través de esa vía, con todo el respeto. Yo me Mm. presento como candidato a la Asamblea Provincial de Loja con una propuesta que el día de hoy incluso la he notarizado, porque uno no puede acercarse al Consejo Nacional Electoral solamente a inscribir su precandidatura, ¿no es cierto? A aceptar su candidatura. No tiene que decir, y además de eso, tampoco la gente va a votar por Jorge Jaramillo porque es Jorge Jaramillo Villamagua. No, en lo absoluto. Aquí no se trata de personas, mi estimado Wilma, sino se trata de propuestas. Propuestas que vamos a llevar desde el sur a la Asamblea Nacional, así como en su momento recordaba hoy a Manuel Carrión Pinzano en 1859, cuando llevó la bandera del gobierno federal de Loja, porque precisamente, ¿no es cierto?, se vivía una época cruenta, una época dura para la patria, sobre todo por el tema del centralismo y Loja y el sur de la patria totalmente abandonada, totalmente desatendida. Ahora está pasando algo parecido. Ujú. Loja De acuerdo. A ver, doctor, con un permítame contexto hacerle. totalmente alejado, pero tenemos que reivindicar el valor de la política. Y si yo fuera Ramiro González, con todo respeto, le seguiría respondiendo, pero mi nombre es Jorge Jaramillo Villanueva, mi querido Wilma. De acuerdo. Algunas precisiones, doctor, también creo que es importante. Usted hacía referencia al asunto de la corrupción. Y lo que está pasando ahora mismo es que, por ejemplo, hace unas semanas entrevistábamos a Fernando Villavicencio y le decía, oiga, ¿usted no le da pena estar en una papeleta donde hay delincuentes a su lado, allí compartiendo papeleta con ese tipo de perfiles? Y entre uno de esos perfiles va a ser el expresidente que también está sentenciado en 2 instancias, ¿no? Por el asunto de peculado. Para usted, ¿por qué le pregunto esto? Porque inclusive en redes se está discutiendo de que Rafael Correa tendría varios candidatos de su lista, simpatizantes, adherentes o ex militantes que en otros partidos, que él tendría la posibilidad de aglutinarlos después a todos. Para usted, Rafael Correa debe ir a la cárcel. Bueno, nos pasamos de Ramiro González a Rafael Correa. Mi formación, estimado Wilman, es en ciencias jurídicas, ¿no es Ah, cierto? Y yo le explico un poco a la opinión pública de que la posición realmente de quien entiende el tema legal implica a que todos los ciudadanos tenemos un debido proceso.
Este debido proceso implica, ¿no es cierto?, a que tenemos garantías para desvanecer la presunción constitucional de inocencia. Es decir, cualquier ciudadano, no solamente Rafael Correa, que tengan un proceso penal de por medio, ¿no es cierto?, no es que tiene el INRI de culpable, todo lo contrario. Así es jurídicamente hablando, ¿no es cierto? Tiene el INRI de inocente. Y la Fiscalía, que es el titular de la acción penal, ¿no es cierto? El fiscal, en este caso, que esté llevando los asuntos que se están ventilando en los diferentes tribunales y juzgados de la República, es el que tiene que demostrar la existencia del delito, el nexo causal y la responsabilidad típica antijurídica del encausado. Entonces, yo no puedo opinar de un proceso que no conozco en primer lugar, ¿no es cierto? Pero es público de que lamentablemente en el gobierno de Rafael Correa Delgado, y en eso tengo que ser muy enfático, y fue una de las causas para que yo tome la decisión de apartarme del proyecto de Revolución Ciudadana, cuando tuvimos este sueño de un nuevo país, de una nueva patria, impulsamos un proyecto, y usted que es un periodista que siempre tiene buena memoria, recordará que eran los ejes, los 5 ejes de la Revolución Ciudadana. El eje de reconstrucción vial, el eje de educación, el eje de desarrollo productivo, ¿no es cierto? Y había un eje que se llamaba la lucha frontal contra la corrupción. Lamentablemente, Y casi se llevaron todo. Rafael Correa ponía las manos al fuego por cualquiera de los colaboradores. Ponía las manos al fuego por el ministro, por el viceministro, por el subsecretario de aquí, por el subsecretario de allá, ¿no es cierto? Y en definitiva, es como el preámbulo de nuestra entrevista. O sea, yo cómo pongo las manos al fuego por alguien cuyo accionar le corresponde a los organismos de control y a la Fiscalía General del Estado investigar, ¿verdad? Entonces, el tema del combate a la corrupción no se dio en el gobierno de Rafael Correa. Al punto de que en la actualidad quienes le vienen respaldando son prácticamente esos funcionarios públicos que tienen investigaciones por todas partes por delitos de cohecho, de asociación ilícita, ¿no es cierto?, de concusión, tema de diezmos, tema, ¿no es cierto?, alta criminalidad en cuanto a la administración pública del Estado. Entonces, Wilman, uno como ciudadano cuando se siente traicionado por un proceso político que no cumple las expectativas de un cambio radical que el país necesitaba en ese momento y que ahora también lo necesita, porque ahora estamos como sándwiches, quienes estamos en el centro. La candidatura de Isidro Romero, y perdón que me meta en el tema de la política nacional, pero es importante dejar sentado que estamos entre la bancocracia, el poder representada por el candidato de la banca, ¿no es cierto?, y el proyecto que impulsan los correístas radicales. Nosotros al centro seguimos soportando la carga impositiva de los impuestos por la pandemia, los emprendedores, los pequeños, medianos empresarios, los profesionales, ¿no es cierto?, quienes ejercen una profesión liberal como la suya, somos los que realmente pagamos los impuestos, somos los que hemos ido a golpear la puerta en la banca para poder buscar renegociar los créditos que tenemos, porque ¿quién no debe, Wilman? Todos debemos. Y hemos encontrado como respuesta de que muy bien, vamos a renegociar la deuda. Sin embargo, los intereses no se congelan. Los intereses se siguen cobrando, ¿no es cierto? Y usted, vamos a extenderle, si debe a 10 años, va a pagar a 15, va a pagar a 20. Entonces, en esas condiciones no podemos despuntar y no podemos confiar el futuro del país a estas dos líneas radicales, a estas dos líneas que nos van a llevar, Wilman, a la debacle económica, a la debacle social, y a lo mejor seguiremos 4 años más discutiendo de temas políticos cuando ahora se tienen que determinar asuntos pragmáticos, asuntos plausibles, asuntos realizables, asuntos de mirar el horizonte y ver qué solución le podemos aportar al país. Esas discusiones bizantinas de que fulano de tal, de que este, de que el otro, tenemos que dejarlas a un lado y en definitiva ir con propuestas claras para el desarrollo del Ecuador. Lo otro es historia, y la historia dejémosles a los historiadores. Yo creo que un país como el nuestro, que incluso tendría la posibilidad de que quienes nos robaron regresen de nuevo al poder, pues no tendría mayores posibilidades de desarrollo.
pero usted hacía referencia a su plan de trabajo. Y quisiera empezar por allí. En su plan de trabajo, ¿hay alguna propuesta para reformar el Código de la Democracia para que nunca más ciudadanos sospechados o procesados, como en este caso que estamos refiriendo, puedan ser por lo menos candidatos? O sea, para ir saneando por esa parte. El primer eje, no sé si la cámara me puede ayudar, el primer eje del plan de trabajo debidamente protocolizado, ¿no es cierto?, es el eje constitucional y reformas a leyes orgánicas que regulan el funcionamiento del Estado. ¿Ya? Dentro de este eje, en el cual retomamos el tema de las enmiendas constitucionales que pasaron el filtro de constitucionalidad de la Corte Constitucional y tienen el dictamen favorable para que en la Asamblea se trate la nueva forma de constitución de la función legislativa, usted recordará, de carácter bicameral, que es el siguiente paso. Una Cámara, ¿no es cierto?, alta de senadores y una Cámara baja de diputados. Volvemos al sistema bicameral que en la República rigió en los primeros años de la vida republicana del Ecuador. ¿Qué propongo? Un alcance a las enmiendas constitucionales. Obviamente aquí no se va a necesitar la voluntad política solamente, ¿no es cierto?, de un asambleísta. Claro, claro. Realmente, ¿no?, como usted decía, cabildear, porque para bien sí hay que cabildear. Para vender proyectos plausibles hay que conversar con las diferentes tendencias políticas. Y una de las propuestas es la reducción del número de diputados, de asambleístas, Wilma. Porque si vamos a tener una Cámara alta y una Cámara baja, ¿no es cierto? El primer paso es la reducción de diputados. Esto no se dice en las actuales enmiendas que pasaron el filtro de la Corte Constitucional en lo absoluto. No se dice cómo va a estar la conformación. Entonces se plantean reformas, entre otros, al artículo 118 de la Constitución, en el cual se determina el número de asambleístas. ¿Qué planteo, Wilma? La eliminación de los asambleístas nacionales. Porque la representación es de los territorios. Tenemos una representación en la Asamblea de provincia. Los asambleístas van a hacer leyes nacionales, pero representan a los ciudadanos de cada provincia. ¿Cuántos asambleístas tenemos ahora? 137, y perdón, de aquí me paso al tema electoral. 137 asambleístas. La propuesta que está en este documento, Wilman, que yo lo voy a entregar a los diferentes medios de comunicación y a las diferentes autoridades, porque tienen que conocer que aquí hay una propuesta seria desde el inicio, ¿no es cierto?, es de que cada provincia elija a 2 asambleístas. En una papeleta, un asambleísta hombre, en otra papeleta, un asambleísta mujer. Con lo que tendríamos 48 asambleístas para la Cámara de Diputados. Usted está cumpliendo con el criterio de paridad, usted está cumpliendo con temas de género, ¿no es cierto? Ya. Un hombre y una mujer. Le estamos dando realmente la valía de representatividad que la mujer necesita en el espacio de la sociedad. No que el 30%, no que el 40%, el 50%. Porque es un espacio que no se lo han ganado. Es un espacio al que tienen derecho en ejercicio de los derechos de repetición. 48 asambleístas. Y estamos proponiendo 2 posibilidades. La primera, que se mantengan los asambleístas nacionales para que vayan a la otra Cámara. Son 15 de acuerdo a la Constitución. A la Cámara de Senadores, 15. O la posibilidad de elegir un asambleísta más por cada provincia, que serían 24 para esa Cámara. En el peor de los casos, haciendo la sumatoria, en una situación tendríamos el número de 48 diputados y asambleístas y en el otro caso llegaríamos a 72, Wilma, en las 2 cámaras. ¿Por qué? Porque realmente, a ver, yo le pregunto a usted, ¿se acuerda del plan de trabajo, con todo el respeto que se merece? No quiero hablar a título personal de nadie, pero ¿se acuerda del plan de trabajo del ingeniero Raúl Oquilla? ¿Se acuerda del plan de trabajo de de Rubén Bustamante? ¿Se acuerda del plan de trabajo de Yanine Cruz o de la doctora, se nos fue creo la conexión, la doctora Verónica Arias? Ni siquiera ustedes que son tan acuciosos en la comunicación social hacen un seguimiento al plan de trabajo. Manejar es imposible. ¿No es cierto? Para poder por lo menos dar seguimiento a qué es lo que están haciendo. Una, los medios de comunicación, y otra, la ciudadanía. No nos olvidemos de los procesos de rendición de cuentas, debedurías sociales, debedurías ciudadanas.
El proceso de rendición de cuentas implica una rueda de prensa y llega la autoridad y dice lo que le da la gana y para de contar. No, tiene que sacar su plan de trabajo, a ver muy bien, fue ejecutado, ¿no es cierto?, en un 20%, en un 30% en el primer año. He presentado los siguientes proyectos de ley que están debatiéndose, están para informe del CAL, están para informe de la comisión especializada. Señores periodistas, aquí está la copia, denle seguimiento. Sí o no que tiene que manejarse de esa manera, Wilman. Entonces son propuestas que las tenemos que impulsar porque este país ya no aguanta más. De acuerdo. En el tema electoral, me preguntó el tema electoral, déjeme responderle el tema electoral porque si no, o sea, si me salta otra cosa y no le voy a responder. En el tema electoral estamos planteando que en el Código de la Democracia se establezca un mecanismo de financiamiento para los procesos de campaña electoral en función a la reducción del presupuesto en primer lugar. Y en segundo lugar, que sea el mismo Consejo Nacional Electoral el que administra el fondo de campaña dando prioridad a la difusión de los planes de trabajo, a la difusión, ¿no es cierto?, del proyecto programático de cada uno de los candidatos en igualdad de condiciones y potenciando la participación de los medios de comunicación públicos. No estamos en un país en el que se puede destinar, ¿no es cierto?, para una campaña electoral 200 millones de dólares. Perdón, con todo respeto, pues, ¿acaso que estamos en un paraíso fiscal? ¿Acaso que estamos en Omán? ¿O acaso que estamos en Arabia Saudita? Estamos en un país deprimido económicamente, entonces tenemos que Claro, dar pero desde la institucionalidad, Wilman, desde la institucionalidad. Entonces eso está previsto para el tema electoral. Y lo que usted decía en cuanto a la participación de sancionados penalmente, ¿no es cierto? El tema es de que en la actualidad la norma establece que aquellas personas que han sido sentenciados y que tienen sentencia ejecutoriada no pueden ejercer su derecho de participación. Sentencia ejecutoriada, Wilman. Se tiene que cambiar la norma estableciendo de que no podrán participar para un cargo de elección popular quien tenga llamado a juicio. Pese a que sigue siendo inocente, ojo, Wilman, no me interprete, así dice la ley. Sigue no siendo tiene que ver. Solamente pero simplemente ya tiene, ¿no es cierto?, una fuerte carga en cuanto a la responsabilidad política, a la responsabilidad de esa ventana transparente frente a la opinión pública, frente a la ciudadanía, la cual lamentablemente está enlodada por un auto de llamamiento a juicio. Entonces ese tema también debe estar regulado y lo estamos planteando. Wilma. Solamente le pongo un ejemplo. Entre uno de los requisitos para ser candidato dice que usted no debe adeudar, por ejemplo, pensiones alimenticias. Y esa es una de las causales para destituir o para no ser calificado como candidato. Pero eso parece ser un delito más grave que tener dos sentencias en un proceso penal. O sea, sí se da cuenta lo absurdo, lo descabellado de la Constitución ecuatoriana en esa materia. No, es que si tiene sentencia no puede ser candidato. Ejecutoriada, no nos olvidemos de ese término. Sí, porque le decía, el sistema procesal, Wilman, establece recursos de apelación, ¿sí? Recursos horizontales que son de aclaración o ampliación de una sentencia, el recurso extraordinario de casación e incluso la acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. Entonces, el sistema procesal establece una serie de mecanismos para que los ciudadanos puedan ejercer las garantías del debido proceso. ¿Sí? Sin duda, pero yo le ponía ejemplo. Entonces, no pase eso, la presunción de inocencia se mantiene, Wilman. Claro, yo le ponía el ejemplo que entre los requisitos para ser candidato es que usted no deba adeudar dos pensiones alimenticias o pensiones alimenticias. Pero si usted tiene un juicio penal en dos instancias, no pasa nada. O sea, esa es la incoherencia. Bueno, reitero, debe ser un juicio penal que llegue por lo menos a la audiencia de formulación, no, la audiencia de formulación, la audiencia en la que se anuncia el dictamen fiscal, la audiencia preparatoria de juicio, ¿no es cierto?, en un proceso penal, pero... Llamado a juicio fregado, porque a ningún... Acá sería el auto de llamamiento a juicio, sería el auto de llamamiento a juicio. ¿Sabe por qué, Wilman? Mire, pongámonos en el otro escenario. Por temas políticos y todo, a un ciudadano le presentan una denuncia por estafa. Por una situación profesional, un abogado o un ingeniero que ejerce su profesión, ¿no es cierto?, tiene problemas el ingeniero en la construcción de una casa
sí, algún problema contractual y van y le ponen una denuncia por estafa a este ingeniero. Cuando en realidad es un tema contractual. Entonces, imagínense lo que significaría que por tener una denuncia penal, por tener un proceso, se me vaya a coartar mi derecho de participación. O sea, el tema, irnos a los extremos, Wilman, es peligroso. Por eso es que la Constitución determina garantías del debido proceso. Se tiene que analizar a fondo la norma. Debería ser llamamiento a juicio, es mi criterio personal. Debería ser llamamiento a juicio, pero en los delitos en contra de la administración pública, ¿no es cierto? Y en los delitos que impliquen violencia contra niños, niñas, adolescentes, menores de edad, delitos de naturaleza sexual, por ejemplo, ¿no es cierto? Tendría que establecerse en qué tipo de delitos esta restricción, porque también hay los delitos menores. Yo no digo que un candidato se va a robar un celular, por ejemplo, no, pero le estoy poniendo un ejemplo, un abuso de confianza, una estafa. Entonces, y a lo mejor ese ciudadano luego sale con la investigación previa archivada, la archivan, no ha pasado nada, y mientras tanto se le ha coartado sus derechos de participación. ¿Qué otras cosas está proponiendo usted como para generar combate a la corrupción, por ejemplo? A ver, Wilman, son 12 ejes. Yo creo, ¿cuánto dura el programa Sin Tapujos, Wilman? Perdónenme. Una hora. Ya ve, ya mismo se nos acaba el tiempo. En televisión es cortísimo y es prácticamente... Sin duda. Verán, estimado Wilman, sí me va a invitar de nuevo, ¿no? En el transcurso de la campaña. Claro, o sea, ya. depende de usted. Le tomo la palabra, ¿no? Yo encantado. Son 12 ejes de la propuesta, Wilman. He hecho una planificación de las propuestas legislativas. He hecho una planificación, ya le explicaba, el primer eje constitucional y reformas a la estructura fundamental del Estado, en donde está también la parte electoral que conversábamos. Mire, para que vea que, no sé si se lee, electoral. Sí se lee. El segundo es el eje educativo. Luego podemos hablar de eso. O sea, me dijo el tema de la corrupción. Nos vamos a pasar ahí. El eje monetario, financiero y de economía popular y solidaria, donde se topa el tema del interés de la banca. Mucho ojo. Es necesario para reactivar la economía de este país, para reactivar la producción. Un eje de planificación y finanzas públicas, en donde tiene que ver con los techos presupuestarios respecto especialmente a los presupuestos de las entidades autónomas, como es el IES y como son las universidades y escuelas politécnicas. El eje penal y procesal, en ese vamos a aterrizar enseguida con usted. Un eje de contratación pública, que también tiene relación a la corrupción. Eje de contratación pública, Wilman. Eje de desarrollo productivo y agropecuario, que es un tema que a usted le apasiona y que vamos a conversar. Eje de transporte terrestre y comunicación. Eje de niñez y familia. Eje ambiental. Eje cultural. Eje del trabajo y la función fiscalizadora. Wilman, un trabajo altamente responsable. Esto arranca. Esto ni siquiera es el documento que lo vamos a entregar todavía al Consejo Nacional Electoral, pero esta es la carta de presentación de que voy con una propuesta. No voy a pescar a ver qué pasa, no voy a ofrecer obras, no voy, ¿no es cierto?, a ofrecer que regrese fulano de tal para que venga a gobernar este país. No, por ahí están hablando de que van a dar contratos, un poco de cosas. Bueno, perdónenme, no quiero meterme en otras propuestas, sino más bien concentrarme en la mía. Entonces les decía, en cuanto al eje penal y procesal. En el eje penal y procesal, en primer lugar, pido la reforma del artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal. Se va a decir qué dice ese artículo, en resumen, el peculado. El peculado, tal cual como está concebido en la actualidad, es únicamente doloso. Tiene que demostrarse en un proceso penal que ha habido el dolo, es decir, el designio, ¿cierto?, de causar daño al Estado en función precisamente de destinar los recursos públicos en beneficio propio o de terceras personas, pero de por medio el verbo rector tiene que cumplirse. Es decir, tiene que estar puesto de manifiesto el dolo. Entonces, la pena privativa de libertad es de 10 a 13 años. ¿Ya? ¿Qué le parece suficiente una pena privativa de libertad de 10 a 13 años? Entonces, en el COIP tiene que estar como circunstancia agravante si el peculado se comete con dineros públicos destinados a la salud, que es lo que lo estoy planteando. Al ser circunstancia agravante, se tiene que imponer el máximo de la pena, porque usted escuchará en los medios de comunicación que le rebajan la pena, que la suspensión condicional de la pena, que se sujeta al procedimiento abreviado. ¿Sí? Mucho ojo. En todos los delitos de la administración pública estoy planteando
¿no es cierto?, de que el procedimiento abreviado no aplica, no entra. Usted escuchó el otro día por los medios de comunicación a una ciudadana confesa de un delito, ¿sí?, de cohecho, recogiendo dineros para ofrecer cargos públicos. Una hermana de el ex presidente del Consejo Nacional de la Judicatura. Usted debe haber escuchado. Y me parece que le pusieron 8 meses de pena privativa de la libertad. O sea, eso se tiene que acabar. Más grave es la pena para quien se roba un celular y a lo mejor tiene que dar de comer a sus hijos. No estoy diciendo ni solapando, ¿no es cierto?, a un delincuente que seguramente a un ciudadano que incurre en una bagatela, en un delito de bagatela que llamamos los abogados. Pero ahí se social mayor. El hecho de quitarles lo que se robaron. Otro. Ese tema de quitarles lo que se robaron, se tiene que establecer las medidas cautelares al inicio, ¿sí?, en la audiencia de formulación de cargos, no solamente de carácter personal, porque estamos siempre pensando, ¿no es cierto?, en meter a la cárcel a todo el mundo. Para después, ¿se acuerda lo que pasó con el ex presidente Bucaram? Todo un show, una parafernalia para el allanamiento. Prescribió la pena. Claro, y le da mi Facebook. Lo encerraron a las 10 de la noche y yo ya puse. Al otro día ya lo sueltan. Salió, claro, salió por su condición de adulto mayor, porque lamentablemente las normas procesales, ¿no es cierto? Doctor, ¿qué hace falta, por ejemplo, en el caso más patético del caso de Glass, por ejemplo? El señor ya mismo va a salir y no ha devuelto un solo centavo, lo cual significa que con el tiempo que ha pasado en la cárcel tendrá para sus 10 generaciones arreglada su familia y no devuelve absolutamente nada. ¿Qué hace falta para que eso no suceda? Precisamente establecer en los procesos medidas cautelares de carácter real. Como yo le explicaba, las de carácter personal son la prohibición de salida del país, el uso de grillete electrónico, la prisión preventiva, que es de última ratio, es decir, es de naturaleza excepcional, por eso es que no se la gira a todo el mundo, sino las cárceles estarían saturadas de personas, ¿no? Es de carácter excepcional. Pero también hay las medidas cautelares, ¿sí? La prohibición de enajenar bienes, Wilman, tiene que hacerse en la primera providencia, en el auto, ¿no es cierto?, de la audiencia de formulación de cargos. Necesita reforma. A ver, ¿qué pierde usted? Bueno, usted es una persona honorable. ¿Qué pierde la persona que está siendo investigada por un tema de estos? De que le pongan una prohibición, ¿sí? El congelamiento de sus cuentas bancarias. Nada. Está investigando, ¿qué pierde? Absolutamente nada, ¿no es cierto? Para que demuestre que es inocente. Pero lamentablemente, ¿no?, las normas son demasiado laxas, son demasiado blandas. Entonces, viene cualquiera, viene uno de la farándula, viene cualquier pelafustán, ingresa a la administración pública y hace de las suyas, pues como que fuera esto tierra de nadie. Entonces es el momento de establecer, Wilman, sanciones ejemplarizadoras y viabilizar para que la fiscalía recobre, aquí lo digo, recobre la autonomía, una autonomía administrativa, una autonomía de gestión, que no tenga que estarle pidiendo, con el respeto que se merece al Consejo de la Judicatura, ¿no es cierto?, determinadas acciones, o a quién pone de fiscal y a quién no pone. Entonces tenemos que darle también a las instituciones un respaldo, Wilman. No todo vamos a esperar que venga de la norma, ¿sí? Pero la reforma se están planteando. Área de contratación pública, ¿qué hay que ajustar allí para que roben menos, por lo menos, no? Wilman, cuando yo redactaba el eje de contratación pública que está en el numeral 6, yo le deseo llegar, Wilman, el texto completo. Dice, no, en realidad es importante, porque usted me va a decir, ¿por qué lo hizo protocolizar? ¿Sabe por qué lo hizo protocolizar? Primero, para dar seriedad a la propuesta. Y en segundo lugar, yo ya tengo la tranquilidad de hablar de estas cosas con usted y con cualquier otro comunicador. Y después, si alguien va y habla de lo mismo, decirles, a ver un ratito, esto ya lo planteamos acá. Respete las ideas, usted presente las suyas, ¿no es cierto? Es un tema también de propiedad intelectual para poder afrontar la campaña. Entonces, en el eje de contratación pública, dicen, me permite dar lectura en la parte pertinente para que pueda
en los contratos que celebra el Estado y las instituciones establecidas en el 225 de la Constitución, todas las instituciones del Estado, ¿no es cierto? Es necesario retomar primeramente la reincorporación de los informes previos de Contraloría y Procuraduría General del Estado a la suscripción de contratos en todas las adjudicaciones referentes al concurso público de contratación de obras, en consultorías, en adquisición de bienes, en prestación de servicios y en ejecución de obras, Wilma. Primer paso. Con eso no vamos a solucionar, van a empezar, porque es un filtro de control de legalidad, ¿sí? Y de control de las cláusulas del contrato en forma previa a la celebración de los contratos. Esto en su momento ayudó, le digo, porque yo firmé, cuando fui director de la Procuraduría y estaba vigente la norma, algunos informes y otros los tirábamos abajo porque no cumplían con los requisitos precontractuales y se tiraban abajo y no se firmaban ciertos contratos. Por una parte eso, y por otra parte también se está planteando reformas a las disposiciones de la Ley de Contratación Pública, en primer lugar, para que se determine en un artículo la responsabilidad administrativa, civil y presunción de responsabilidad penal de los funcionarios públicos encargados de los pliegos, de los términos de referencia, de los documentos precontractuales en los contratos de la administración pública, si no observan, en primer lugar, la calidad de los precios unitarios, es decir, que pongan buen material, que pongan buena piedra, que pongan buena grava, que pongan buen cemento, que el hormigón ciclopio tenga cierto volumen. Bueno, los técnicos, los ingenieros saben eso, ¿no es cierto? Que las cunetas estén debidamente en el lugar, qué sé yo, que los bordillos, bueno, toda la parte técnica, ¿no? Que cuiden en primer lugar. Y en segundo lugar, que la oferta más económica para los intereses institucionales tenga una calificación mayor. De esa manera los oferentes se van a bajar. Ya no van a tener la utilidad del 30%. ¿Por qué? Porque si presentan, ¿no es cierto?, en la propuesta técnica y económica un costo indirecto, esto es parte de los costos indirectos de los contratos públicos, una utilidad racional de un 15, de un 20%, ¿no es cierto? El otro va a venir a decir, no, pues yo voy a presentar con un 12% de utilidad, y hay una competencia Wilman sana, y le va a cortar las alas, perdónenme que utilice este término, a ciertos pillos que están pululando y dándoles la vuelta a los contratistas, antes incluso de que firman el contrato, pues para recibir la parte que, entre comillas, les toca. Entonces, estas cosas hay que terminar de esa manera. Esa es una parte. La otra parte, que es un tema estructural de la ley de contratación pública. Wilman, revise por curiosidad después de la entrevista. Y va a decir, chuta, este man ha tenido la razón. La ley de contratación pública tiene 163 artículos. Perdón, 108, la ley de contratación pública. El reglamento tiene 163. Y la codificación de resoluciones del CERCOP tiene 533 resoluciones. Es decir, los funcionarios públicos, los contratistas, los que están involucrados en el tema de contratación pública, tienen que observar la normativa secundaria. Imagínense lo que es eso. Cuando se tiene que elaborar un proyecto de código orgánico integral de contratación pública, donde esté debidamente establecido todos los procedimientos, Wilman, donde no quede nada suelto, para que la norma sea la excepción, no la regla. 533 resoluciones del CERCOP. Perdónenme, ¿en qué país estamos, Wilman? Entonces, mire, son temas que técnicamente se tienen que solucionar. No es de presentar un proyecto de ley por presentarlo, sino sustentarlo, defenderlo. Entonces, para eso, Loja, ¿no es cierto?, necesita asambleístas que tengan pasión por las leyes, que les apasione las leyes bien hechas, que tengan cuidado en la redacción, porque si usted lee leyes, hasta hay faltas de redacción terribles, sí, fallas ortográficas, descontextualización de las palabras. Oiga, hay leyes, una ley ordinaria se contrapone con una orgánica, viceversa, y dos leyes orgánicas, tres leyes orgánicas se contraponen con artículos, ¿no es cierto?, en donde hay antinomias, es decir, normas que colisionan una con otra. Entonces, perdonen, el rato de la hora, usted aplica un artículo, pero hay otro artículo que le dice otra cosa.
Entonces, la seguridad jurídica, el artículo 82 de la Constitución dice que la seguridad jurídica es el pilar fundamental de nuestro Estado constitucional de derecho y justicia, y las normas tienen que ser previas, claras, para que las autoridades competentes las puedan aplicar. Aquí no hay normas claras. De acuerdo, doctor, en el tema organizacional, ¿cómo está Avanza en la provincia de Loja como para poder llegar a tener una buena presencia y efectivamente estar en condiciones de poder ganar esa curul? El tema organizacional es fundamental también para desarrollar nuestra campaña. Por eso es que la lista que hoy aceptamos formalmente ser parte ya de la candidatura por Avanza, sin perjuicio, Wilman, de conversar con otras agrupaciones políticas que pasaron el proceso de primarias, porque también un ejercicio democrático es buscar acercamientos, sobre todo con, ¿no es cierto?, con las posiciones de centro que tengan similares preocupaciones por, sobre todo, recuperar esa credibilidad de la función legislativa. Entonces, esa es una opción también, pero yo le quiero decir que la lista de candidatos de Avanza tiene una representación provincial. No es que aquí pusimos candidatos solo de la ciudad de Loja que viven en el parque, ¿no es cierto?, central o a la vuelta. No, pues, Vilmania Flores es una abogada de Cariamanga, la segunda asambleísta nuestra, una compañera del Cantón Calvas. Lauro Zarango es un compañero que representa a la plurinacionalidad y a la multiculturalidad del hermano pueblo Saraguro, es un compañero indígena. Stephanie es una compañera que representa a la juventud de nuestra provincia. Entonces, mire, este grupo heterogéneo de candidatos implica a que realmente en Avanza se dio un proceso, primero, democrático, pluralista, representativo, pero sobre todo dando participación a las dignidades provinciales en función de la provincia. Esto es una muestra, Wilman, de que tenemos estructura y que no vamos a hacer el patito feo en las presentes elecciones. Con las propuestas que vamos a llevar adelante, Wilman Avanza estará presente en la próxima Asamblea Nacional porque Loja se lo merece, Wilman. Es hora de devolverle a la provincia de Loja una verdadera y real representación. De acuerdo. Ahora, ¿cuánto se va a gastar usted en esta campaña? Bueno, el día de hoy ya gastamos en las banderitas, en los globitos, para llegar con la... Vea, Wilma, nosotros no tenemos dinero para montar una campaña de llenar de gigantografías la provincia de Loja, de poner fotos sonrientes por un lado, por otro. Hemos protocolizado, vuelvo y repito, el plan de trabajo, perdónenme que sea cansino, pero esto le da seriedad a nuestra propuesta. Me de gastar copiecitas para hacerles llegar a la mayor parte de autoridades, ¿no es cierto?, que están en cumplimiento de sus funciones para que vean, pues que aquí hay una propuesta. Hay una propuesta para reactivar la productividad, no solo de Loja, sino del país, Wilma. Hay una propuesta para que se bajen las tasas de interés. Ustedes sí saben, el eje monetario y financiero, que en la actual disposición del Código Orgánico Monetario y Financiero, los intereses, artículo 13, a través de la memoria falla, determina que la Junta de Regulación Económica y Monetaria es la que fija los intereses. ¿Qué patente de curso tiene una junta que está conformada por delegados del Ejecutivo, que está conformado, ¿no es cierto?, por burócratas que responden a los intereses de la banca, cuando tiene que establecerse en la ley, Wilman, rangos de tasa activa y tasa pasiva? Pero eso no es suficiente, o sea, ya organizacionalmente... Es importante, ¿por qué, Wilman? Porque si a usted le dice la ley que la banca privada podrá fijar una tasa activa del 10 al 13%. Ya, puede ser hasta exagerado de mi parte, pero en economía dolarizada esto se puede hacer. Esto se puede hacer en un país dolarizado. Le da la posibilidad para que el banco diga, a ver, muy bien, yo voy a fijar la tasa en 11, el banco de Loja. El banco de Machala dice, no, yo en 9.5. Y el banco de Lausa dice, no, yo en 9. ¿A dónde se va a ir usted? Al que le da una tasa activa más baja. Pues. Y también la tasa pasiva al que le paga mejor por los ahorros. Entonces va a haber una sana competencia.
Si no, ¿cómo reactivamos la producción? Los bancos con sus ganancias exorbitantes, sin tomar en cuenta tasas, sin tomar en cuenta porcentajes que usted ni sabe por qué le cobran, ¿no es cierto? Que también tiene que sincerarse en la norma, eso se tiene que sincerar. No se le puede cobrar al ciudadano un centavo que no esté establecido en el documento que firma, en el pagaré, pero a usted le cobran de todo. Entonces, ¿no es cierto? Si no somos radicales, y en eso sí yo soy radical, ahí no hay puntos medios. Ahí en la ley tiene que estar determinado el rango del interés. Caso contrario, este país no se reactiva jamás, porque lamentablemente tenemos que acudir todo el mundo a la banca para el emprendimiento pequeñito, para poder quizás desarrollar un proyecto agropecuario, piscícola, agrícola, qué sé yo. Es la forma, no hay otra, Wilman. De acuerdo. Doctor, ojalá podamos volver a conversar en esta coyuntura del proceso electoral, cuando ya se califiquen las candidaturas y todo lo demás, para ir un poco desarrollando el tema y también para ver cuál es la suma con la que cuentan para poder hacer presencia, porque eso también es importante, aparte de la propuesta en sí, ¿no? Bueno, la suma, prácticamente pues estamos llevando esta campaña con recursos propios, tenemos que pasar el sombrero con nuestros compañeros para hacer la consabida vaca y poder llegar, ¿no es cierto?, juntar para la gasolina y llegar a golpear puerta a puerta, Wilman, en todas las parroquias rurales de nuestra provincia de Loja. Vamos a visitarlas a todas, Wilman. Nosotros dejamos un buen recuerdo por nuestro trabajo en la viceprefectura, a diferencia de otras, bueno, viceprefectas, porque no ha habido otro hombre viceprefecto, Wilman. Yo no hice cálculos políticos de ninguna naturaleza. Yo hubiera estado muy cómodo, a lo mejor en el Cantón Loja, moviéndome solamente en Chuquiribamba, Gualey, Chantaco, El Cisne, Quinara, Vilcabamba, Malacatos, etcétera, ¿no? Yangana, se me pasó. Entonces, Wilman, visité toda la provincia. Llegamos a cada rincón de la provincia. Entonces, la gente que igual me visitaba acá en Loja y que siempre la recibí con las puertas abiertas, yo nunca les preguntaba de qué organización política eran a los dirigentes de las juntas parroquiales cuando me llegaban a visitar. Yo les atendía a todos por igual y trataba de apoyarles en la gestión, que obviamente como segundo ejecutivo de un gobierno provincial es limitada, bastante limitada. Por eso es que también en la reforma se debe pensar y repensar en el tema de los vicealcaldes, de los viceprefectos, que a la larga son, en el caso de vicealcaldes, un concejal más, y en el caso de viceprefecto, un consejero más. No tienen propias en la ley. Será un tema que a lo mejor en algún otro momento lo podamos conversar, pero hacia allá también tienen que ir las reformas para empezar a cambiarle la cara a este país, Wilman, y volver a creer que a través de la política se puede generar cambio, pero practicando política de la buena, mi estimado Wilman. Sin duda, definitivamente en eso coincidimos, doctor. La mejor de las suertes en este nuevo reto que ha emprendido, pues, y como le decía, ojalá podamos volver a conversar en esta coyuntura. De momento, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. A mí le agradezco mucho a usted, ¿no? Un abrazo cordial y muchas gracias por permitirme llegar a la ciudadanía a través de este medio. Gracias. Jorge Jaramillo Villamagua, él es el candidato que encabeza la lista o el precandidato a la Asamblea Nacional por la lista Avanza en la provincia de Loja, y así, por supuesto, también estamos llegando a la parte final de este programa en esta semana. La mejor de las suertes, que la pasen bien. Hasta la próxima semana. Una buena noche para todos.